Tú, el que estás viendo esto, ¿conoces a Marie Curie, Virginia Woolf o aquí en Colombia a Rosita Rojas? ¿Sabes que al igual que ellas, muchas mujeres tuvieron que pasar por numerosos obstáculos para llegar a cumplir sus sueños? A lo largo de la historia colombiana podemos observar cómo las mujeres han sido encasilladas por la sociedad dentro de ideales y estereotipos, y cómo esto le ha impedido a la misma mujer tener capacidad de agencia y una voz propia que le permita representar lo que realmente vale en la sociedad, en temas como la educación, el trabajo, las leyes y hasta lo más íntimo como lo es su sexualidad. En este video te vamos a mostrar cómo eran y cómo han evolucionado esos ideales a través de la historia, hasta llegar a la sociedad que tenemos hoy en día. Una sociedad mucho más equitativa y abierta a nuevos cambios. Devolvámonos a la colonia, época difícil y con muchas reconstrucciones y cambios culturales que marcaron nuestra historia de forma trascendental. La colonia era claro que el hombre era quien manejaba la sociedad, quien escribía la historia y quien le daba valor a la mujer. Solo existían instituciones para ellos. Se dice que la educación es una de las fuentes primarias para formar el carácter individual y de esta manera formar el carácter de la sociedad. Pues tan solo fue en el siglo XVIII que empezaron a surgir instituciones educativas con carácter religioso, con el fin de imponer prácticas cristianas y lingüísticas a los indígenas para poder así ejercer el poder. Las mujeres se limitaban a realizar los trabajos caseros, ser una madre y una esposa ejemplar. Fue en 1583 que se fundó el primer monasterio, con el fin de prepararlas para el matrimonio. Acá aprendían a leer, escribir, a tejer y otros oficios domésticos. En la República la sociedad comenzó a interesarse más por la educación, pues era parte del proyecto formar ciudadanos demócratas con mayor nivel cultural para garantizar una civilización feliz y de cara al progreso. Llegó el siglo XX y se asomaba una luz para la educación femenina. Fue en donde el capitalismo tomaba más fuerza y con la industrialización Colombia formó una economía exportadora de café y tomando posición favorable en el mundo internacional llegaron las industrias y nuevas ideas, movimientos que modificaron de forma trascendental a la sociedad y la educación, surgieron nuevas oportunidades laborales y las leyes se iban modificando. Este empoderamiento con influencia norteamericana y occidental se puede ver con el libro que escribe Soledad Acosta Samper, primera feminista del país, que escribe La mujer en la sociedad moderna, exponiendo diferentes historias de mujeres capaces de formar una vida sin depender del hombre ni de la sociedad machista, capaces de encontrar sus propias virtudes, sus capacidades laborales, mostrándole que es necesario casarse si no se desea, con el fin de enseñar a las nuevas generaciones de todas las clases sociales que las mujeres pueden valerse por sí mismas, que sus capacidades las van a impulsar en su trabajo y así lograrán vivir por su cuenta sin dependencia alguna y que la sociedad lograría una mejora fundamental si logra que las mujeres se empoderen de sí mismas. No obstante, aunque se dieron avances en la educación de las mujeres, en el tema legal la herencia colonial todavía continuaba con su hegemonía. Hasta mediados del siglo XX, la población femenina todavía tenía barreras legales y culturales impuestas por la sociedad para incrementar su desarrollo intelectual y social. No es sino hasta 1932 que se le concede el derecho de manejar sus propios bienes durante el matrimonio, ya que en esa época, si una mujer estaba casada y luego enviudaba, formaba parte de la población más invisible para la sociedad. O en 1936, que se le otorgaron derechos políticos para ejercer cargos, es decir, tener empleos, y más tarde se le da acceso a la educación universitaria, la cual, hasta el momento, solo pertenecía a los hombres de élite. Sin embargo, aun con estos avances, la mujer seguía legalmente sin formar parte de la ciudadanía colombiana, como se mencionaba en la Constitución de 1936, que estipulaba: es ciudadano el varón mayor de 21 años. A diferencia de países europeos, donde las mujeres ya estaban en capacidad de elegir y ser elegidas desde la primera década del siglo XX, y en algunos países latinoamericanos como Ecuador y Brasil, que desde 1930 ya consignaban plenos derechos políticos a las mujeres, en Colombia la población femenina obtiene el derecho al voto 40 años más tarde, en 1954. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Como afirmaba Rosa Rojas, la primera mujer abogada y mujer colombiana en obtener un doctorado, al Estado le faltaba brindar oportunidades y garantías,
aparte de una legislación más equitativa, que demostrara la capacidad intelectual que tienen las mujeres para el manejo de asuntos públicos, y con esto mostrar que la mujer no solo está hecha para los temas domésticos y religiosos, sino que es mucho más valiosa y que con su aporte la sociedad podría progresar. Como hemos visto, a través de la historia, las mujeres han estado luchando por sus derechos. Algunas batallas han sido ganadas y otras continúan. Quizá una de las grandes luchas que aún persiste es el derecho de la mujer a tener autonomía sobre su cuerpo y terminar con la dominación histórica del hombre en temas como la anticoncepción, el placer sexual femenino, el aborto y la violencia sexual. Estas políticas se han impuesto por los hombres en todos los niveles, desde la Iglesia, el Estado y entes legislativos y judiciales con mayorías masculinas, y en el entorno más familiar por los padres y esposos. Durante toda la historia del mundo, y específicamente de Colombia, el papel de la mujer en la sociedad ha venido transformándose, pasando de ser vista como un objeto en la época de la colonia, donde el papel que representaba en la sociedad estaba dictado en gran medida por la Iglesia, el Estado y las buenas costumbres. Paulatinamente se han ido reivindicando algunos derechos. Una de las principales batallas que ha tenido que dar para defender su sexualidad inició en la década de los 60 buscando que se permitiera el uso de los anticonceptivos. En este recorrido han habido algunos avances en este tema y de alguna forma las mujeres, no mayoritariamente, han asumido su derecho a buscar el placer sexual. Ahora la controversia se centra con mayor fuerza alrededor del aborto. En algunos países ya es aceptado, con mayores o menores restricciones, pero en gran parte del mundo aún el debate continúa y se sigue imponiendo la posición del hombre. Por ejemplo, en Colombia el aborto es un tema que se aborda periódicamente y es inaceptable ver cómo, cuando los medios de comunicación analizan el tema, un número mayoritario de los expertos entrevistados son hombres, representando las mismas instituciones que históricamente se han sentido con derecho a legislar acerca de la autonomía de la mujer sobre su cuerpo. Como hemos mencionado anteriormente, Colombia no ha sido ajena a las batallas que han tenido que dar las mujeres en todos los aspectos para que se reconozca su individualidad y se respeten sus derechos. Gran camino han tenido que recorrer para dejar de ser vistas como la propiedad de los hombres y demostrar que una mujer es un individuo capaz de ser, sin necesidad de un hombre y de la sociedad. Paso a paso han tenido triunfos como el derecho al voto, a la educación y al trabajo. Lentamente la sociedad ha aceptado o se ha acostumbrado a ver mujeres independientes, cabeza de familia, en altos cargos en la rama judicial, legislativa y ejecutiva, presidentes de compañías y ya en muchos países presidentas o primeras ministras han ejecutado sus mandatos con gran éxito. No es poco lo que han logrado, pero aún faltan muchas batallas, especialmente para lograr la igualdad. Aún la sociedad concibe a la mujer como la responsable de las labores de la casa o la crianza de los hijos. Todavía hay mujeres con menores salarios que los hombres en los mismos puestos. Aún hay empresas que prefieren contratar hombres porque las mujeres tienen hijos y les tienen que dar licencia de maternidad. Todavía están los hombres discutiendo si la mujer es dueña de su cuerpo o no. El camino es largo. Y aunque es importante reconocer lo que han logrado, deben ser conscientes que aún falta mucho por recorrer. Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y no soy inferior a ninguno de ellos. Marie Curie.